¿Y si te dijera que el error más común al ducharte está destruyendo tus folículos pilosos en este mismo momento? No estoy hablando de un champú caro ni de ningún tratamiento especial. Estoy hablando de algo que haces todos los días, probablemente sin pensarlo dos veces, algo que parece completamente inofensivo, algo que te enseñaron desde pequeño y que nadie, absolutamente nadie, se ha molestado en corregirte. Estudios recientes muestran que más del 60% de las personas que experimentan caída de cabello acelerada tienen en común un hábito que ocurre justo en la ducha. No es genética, no es estrés, no es la edad. Es algo que tú controlas, que puedes cambiar hoy mismo y que puede hacer la diferencia entre conservar tu cabello o seguir perdiéndolo sin entender por qué. En los próximos minutos te voy a revelar los 5 errores más frecuentes que cometes al lavarte el cabello y que aceleran la caída de forma silenciosa. Algunos te van a sorprender, otros te van a parecer increíbles. Y el último, el más importante, es el que nadie te cuenta. Quédate hasta el final porque podría literalmente salvarte el cabello. Antes de entrar en los errores necesitas entender algo fundamental. El cabello no crece desde la fibra que puedes ver y tocar. Esa parte ya está muerta. El cabello crece desde el folículo piloso, que es una pequeña estructura viva enterrada en tu cuero cabelludo, rodeada de vasos sanguíneos que le entregan nutrientes, oxígeno y señales hormonales. Cuando el folículo está sano, produce cabello de manera continua. Cuando el folículo se daña, el proceso se interrumpe y en los casos más avanzados, ese daño se vuelve permanente. Imagina el folículo piloso como una planta en una maceta. Si riegas esa planta con la cantidad correcta de agua, a la temperatura adecuada, con los nutrientes que necesita, la planta crece fuerte y sana. Pero si la sobrerriegas, si le pones agua hirviendo, si aplastas las raíces o si la dejas sin ventilación, la planta se marchita. Y no importa cuánto la cuides después, si el daño está hecho en la raíz, la planta ya no va a recuperarse de la misma manera. Tus folículos funcionan exactamente así. Son increíblemente sensibles a la temperatura, a la presión mecánica, a los químicos que les aplicas y al tiempo que los expones a cada uno de esos factores. Y el momento de mayor vulnerabilidad para tus folículos ocurre precisamente cuando tienes el cabello mojado, cuando el champú está actuando y cuando aplicas calor. Es decir, exactamente durante el proceso de lavado. Hay algo más que necesitas saber antes de entrar en los errores. El daño en los folículos no se manifiesta de inmediato. No es como una quemadura en la piel que ves al día siguiente. El daño folicular es acumulativo, se va sumando semana a semana, mes a mes, hasta que un día miras al espejo y notas que tu cabello ya no tiene el mismo volumen, la misma densidad, la misma fuerza que tenía antes. Para ese momento, parte del daño ya está hecho. Por eso, prevenir es infinitamente más eficiente que intentar recuperar. Ahora que entiendes eso, los errores que vamos a hablar van a tener mucho más sentido. No son caprichos ni teorías sin sustento, son consecuencias directas de cómo funciona la biología de tu cuero cabelludo. Vamos con el primero. El primer error que comete la mayoría de la gente es lavarse el cabello con agua demasiado caliente. Y aquí viene la parte que nadie te dice. El problema no es el calor que sientes en la piel de tus manos o de tus brazos. El problema es el calor que llega directamente a los folículos de tu cuero cabelludo, que no tienen la misma capacidad de disiparlo que otras partes del cuerpo. Cuando abres la regadera y dejas que el agua caiga a una temperatura de 42 o 45 grados centígrados, que es lo que mucha gente considera agradablemente caliente, esa temperatura eleva la temperatura superficial de tu cuero cabelludo de forma significativa y sostenida. Si además tienes el hábito de ducharte durante 15 o 20 minutos, esa exposición prolongada no le da al folículo tiempo de recuperarse entre sesión y sesión. Piénsalo así. El folículo piloso vive cómodo a unos 36 grados centígrados, que es la temperatura corporal normal. Cuando lo expones repetidamente a temperaturas externas de 42 a 45 grados durante 10, 15 o 20 minutos, estás creando lo que los médicos llamamos un estrés térmico crónico de baja intensidad. No es suficiente para quemarte, no duele, no deja marca visible, pero sí es suficiente para alterar el ciclo de crecimiento del folículo, acortar la fase de crecimiento activo y adelantar la fase de caída. Y hay algo más que el calor hace de lo que muy poca gente habla. Dilata de forma exagerada los vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Eso suena bien a primera vista, porque más flujo parece más nutrición. Pero cuando esos vasos se dilatan de manera repetida y excesiva con el calor, con el tiempo pierden tono vascular, es decir, su capacidad de contraerse y expandirse de forma eficiente.
Un vaso sin tono no lleva los nutrientes al folículo con la presión correcta. El folículo se nutre menos, produce menos y poco a poco produce un cabello más delgado y débil. Tuve una paciente, Laura, 34 años. Llegó a consulta preocupada porque llevaba casi un año notando que su cabello cada vez se veía más delgado y sin cuerpo. Le hacía falta volumen, su cola se sentía más liviana que antes y encontraba más cabello de lo normal en la almohada. Revisamos su dieta, sus niveles hormonales, su historial médico. Todo normal. Cuando le pregunté cómo se duchaba, me describió una rutina de ducha con agua muy caliente, mínimo 15 minutos, todos los días, porque decía que era lo único que la relajaba en las mañanas. Cuando ajustamos solo eso, la temperatura del agua y la frecuencia del lavado, en 3 meses su cabello comenzó a recuperar densidad visiblemente. Solo con ese cambio, sin ningún suplemento, sin ningún tratamiento adicional. El agua caliente además abre en exceso las cutículas del cabello, que son las capas externas que protegen la fibra. Cuando esas cutículas están permanentemente abiertas por el calor, el cabello pierde humedad con facilidad, se vuelve más poroso, más opaco y más propenso a romperse. Y aquí entra otro factor importante, el sebo. El sebo es la grasa natural que produce tu cuero cabelludo y que actúa como una capa protectora sobre la fibra capilar y sobre la piel del cuero cabelludo. El agua muy caliente lo elimina completamente en cada lavado, dejando al folículo sin su barrera natural de defensa y dejando el cabello expuesto y frágil hasta que el cuerpo logra producir más sebo, lo cual toma tiempo. La solución es concreta. Lava tu cabello con agua tibia, no caliente. Una temperatura de entre 36 y 38 grados centígrados es más que suficiente para limpiar bien y no dañar tus folículos. El champú actúa igual de bien a esa temperatura. Y si puedes tolerar un enjuague final con agua fría, aunque sea durante 30 segundos, los beneficios se multiplican. El agua fría cierra las cutículas, estimula la circulación en el cuero cabelludo de una manera controlada y le da brillo inmediato al cabello. No necesitas torturarte. Solo un pequeño ajuste de temperatura en tu ducha diaria puede hacer una diferencia enorme acumulada con el tiempo. Pero el agua caliente, siendo un error grave, no es el que más daño hace en silencio. El siguiente error que te voy a contar es uno que te apuesto a que estás cometiendo ahora mismo, y lo peor es que la mayoría de la gente lo hace creyendo que está siendo cuidadosa. El segundo error es frotarte el cuero cabelludo y el cabello con demasiada fuerza, ya sea con los dedos durante el lavado, con la toalla al secar o con el cepillo antes de que esté completamente seco. La fricción agresiva es uno de los enemigos más silenciosos del folículo piloso y es también uno de los más subestimados. Cuando el cabello está mojado, la fibra capilar se encuentra en su estado más vulnerable. El cabello seco puede resistir cierta tensión porque sus capas externas están cerradas y compactas, como las escamas de un pez bien ordenadas. Pero el cabello mojado tiene las cutículas abiertas, está hinchado de agua y su resistencia mecánica cae hasta en un 30% comparado con el cabello seco. Frota con fuerza en ese estado y estás literalmente rompiendo fibras debilitadas que no tienen ninguna capacidad de defenderse en ese momento. Pero hay algo más grave que el daño a la fibra. Cuando frotas el cuero cabelludo con demasiada fuerza durante el lavado, no solo dañas el cabello que ya existe, también ejerces tracción directa sobre los folículos activos. Esa tracción mecánica repetida día tras día puede desplazar el folículo de su posición natural, comprimir los vasos sanguíneos que lo alimentan y acelerar su entrada en la fase de reposo, que es cuando el folículo detiene temporalmente la producción de cabello. En los folículos más sensibles, esa entrada prematura en reposo puede volverse cada vez más frecuente hasta convertirse en permanente. Hay además un daño que ocurre exclusivamente al secar con la toalla de la manera incorrecta y del que casi nadie habla. Cuando frotas el cabello mojado con la toalla de manera enérgica, creas lo que se llama daño por fricción húmeda. Las fibras del cabello mojado, con las cutículas abiertas, se enganchan en las fibras de la toalla y se arrancan o se quiebran en el proceso. Puedes ver ese daño si observas tu toalla con atención después de secarte el cabello. Esos pequeños pelillos que quedan pegados no son solo cabello que cayó. Muchos son fibras que se quebraron por la fricción. Marco, 41 años, llegó a consulta pensando que tenía un problema hormonal porque notaba que cada vez que se lavaba el cabello encontraba una cantidad alarmante de pelos en el desagüe y en la toalla. Lo primero que le pregunté, antes de ordenar cualquier análisis, fue cómo se secaba.
Me describió que tomaba la toalla y se frotaba el cabello y el cuero cabelludo con fuerza durante varios minutos para secarse lo más rápido posible antes de salir al trabajo. Eso, combinado con un cepillado agresivo inmediatamente después cuando el cabello todavía estaba húmedo, era el origen de toda su caída. No había ningún desorden hormonal. La causa era puramente mecánica y se corregía sin ningún tratamiento médico. La solución correcta tiene 3 partes. Durante el lavado, usa solamente la yema de los dedos para masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares suaves y lentos, sin rascar ni presionar. Ese tipo de masaje además estimula la circulación local, lo que es un beneficio adicional real. Al secar, no frotes. Presiona la toalla suavemente contra el cabello y deja que absorba el agua por contacto. Si puedes usar una toalla de microfibra, mucho mejor, porque sus fibras son considerablemente más suaves y absorben hasta 3 veces más humedad con un contacto mínimo. Y nunca cepilles el cabello cuando está empapado. Espera a que esté al menos parcialmente seco. O si necesitas desenredarlo mojado, usa un peine de dientes anchos comenzando desde las puntas hacia la raíz, nunca al revés. Estos 2 primeros errores son muy comunes, pero el siguiente es el que más me sorprende encontrar en consulta. Porque es un error que la gente comete creyendo que está cuidando su higiene y su imagen, y tiene un mecanismo de daño que va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. El tercer error es lavarse el cabello todos los días, o en algunos casos más de una vez al día. Lo sé. Culturalmente nos han enseñado desde pequeños que la higiene diaria es sinónimo de salud y de presentación personal. Y en muchos aspectos del cuerpo eso es completamente correcto. Pero con el cabello, la frecuencia excesiva de lavado es uno de los hábitos más destructivos que existen, y su daño es especialmente traicionero, porque los resultados negativos no aparecen de inmediato. Tu cuero cabelludo produce de forma natural una sustancia llamada sebo, y quiero que escuches bien esto. El sebo no es suciedad, no es un defecto de tu piel, no es algo que debas eliminar lo antes posible. El sebo es el sistema de protección natural de tus folículos y de toda la fibra capilar. El sebo hidrata el cabello desde la raíz, forma una barrera física que protege al folículo de bacterias, hongos y agentes externos agresivos, y mantiene el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo. Ese microbioma, que es la comunidad de microorganismos beneficiosos que viven en tu cuero cabelludo, tiene un papel activo en la salud del folículo que la ciencia apenas está comenzando a comprender en toda su dimensión. Cuando te lavas el cabello todos los días con champú, eliminas completamente ese sebo protector. Tu cuero cabelludo, tratando de compensar esa pérdida, recibe la señal bioquímica de que el nivel de protección está críticamente bajo y activa la producción de más sebo de lo normal. El resultado es un ciclo vicioso. Cuanto más frecuente el lavado, más grasa produce el cuero cabelludo y más sientes que necesitas lavarte. Pero el daño real no está solo en ese ciclo, está en lo que ocurre en el cuero cabelludo durante el proceso de compensación, un estado de inflamación crónica de bajo grado que puede mantenerse activo de forma continua durante meses o años. Esa inflamación crónica de bajo grado es silenciosa, no duele, no se ve a simple vista, pero sus efectos sobre el folículo son devastadores a largo plazo. La piel del cuero cabelludo se vuelve más reactiva y sensible, los folículos quedan expuestos a un ambiente bioquímicamente hostil y el proceso de miniaturización folicular, que es el mecanismo por el cual el folículo produce cabellos cada vez más delgados y cortos hasta que eventualmente deja de producir, se acelera de manera significativa. Un estudio publicado en el Journal of Investigative Dermatology encontró que la inflamación crónica del cuero cabelludo está presente en más del 70% de los casos de alopecia androgénica, que es el tipo más común de calvicie tanto en hombres como en mujeres. Aunque la inflamación no es la única causa, es un cofactor que acelera dramáticamente todo el proceso, y el lavado diario con champú es uno de los principales factores que mantiene esa inflamación activa de manera constante. Tengo que contarte el caso de Sebastián. Sebastián tenía 32 años cuando llegó a consulta. Era una persona muy ordenada, muy preocupada por su imagen, y se lavaba el cabello todos los días sin excepción, a veces 2 veces al día si había hecho ejercicio. Llevaba 2 años con un cuero cabelludo que le ardía, le picaba constantemente y tenía pequeñas zonas de enrojecimiento. La caída de cabello era significativa. Su diagnóstico fue dermatitis seborreica activa sobre un cuero cabelludo con inflamación crónica sostenida por exceso de lavado. Reducir la frecuencia de lavado a 3 veces por semana,
Usar un champú sin sulfatos agresivos y agregar un enjuague con agua tibia entre lavados cuando sentía el cabello muy sucio fue suficiente para revertir la mayor parte del cuadro en 2 meses. ¿Con qué frecuencia deberías lavarte el cabello? Depende de tu tipo de cuero cabelludo. Si tu cuero cabelludo tiende a ser graso, 3 veces a la semana es un buen punto de partida. Si es normal o tiende a la sequedad, 2 veces a la semana puede ser completamente suficiente. Al principio, cuando reduces la frecuencia, tu cabello va a sentirse más graso durante las primeras 2 o 3 semanas. Eso es completamente normal y esperado. Es el periodo de adaptación mientras tu cuero cabelludo recalibra su producción de sebo hacia niveles naturales. Después de ese periodo de adaptación, la producción se estabiliza y tu cabello dura mucho más tiempo limpio de forma natural. Muchas personas se sorprenden de lo rápido que ocurre ese cambio una vez que lo sostienen. Pero espera, porque el siguiente error es especialmente insidioso. Es algo que aplicas directamente sobre tus folículos creyendo firmemente que los estás cuidando y nutriendo, y que en realidad puede estar obstruyéndolos de forma silenciosa. El cuarto error es aplicar el acondicionador directamente sobre el cuero cabelludo. Este error es especialmente común porque mucha gente aplica el acondicionador de la misma manera que el champú, tomando el producto con la mano y distribuyéndolo desde la raíz hacia abajo, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Y eso, aunque parece lógico y hasta cuidadoso, es un problema serio para la salud del folículo. El acondicionador está formulado específicamente para actuar sobre la fibra capilar, no sobre el cuero cabelludo. Sus ingredientes principales son agentes emolientes, siliconas y proteínas de alto peso molecular que sellan las cutículas del cabello, aportan suavidad, reducen el frizz y facilitan el peinado. Esas funciones son necesarias y beneficiosas en la fibra capilar, especialmente en las zonas medias y en las puntas, que son las partes más antiguas y dañadas del cabello. Pero cuando esos mismos ingredientes entran en contacto directo con el cuero cabelludo, su comportamiento cambia completamente. Las siliconas y los agentes emolientes de los acondicionadores no están diseñados para ser absorbidos por la piel del cuero cabelludo. Se depositan sobre ella formando una película que, con el paso del tiempo y la repetición diaria, se acumula sobre los poros foliculares. Imagina que el folículo piloso es una chimenea. Cuando esa chimenea funciona bien, el aire y el calor fluyen libremente hacia arriba. Cuando tapas la salida de la chimenea con una capa gruesa de material adherente, la chimenea no puede funcionar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando los residuos de acondicionador se acumulan sobre tus folículos de manera repetida. Con el tiempo, esa acumulación de residuos forma lo que en dermatología se conoce como build-up folicular, una obstrucción parcial del folículo con capas de producto que no se eliminan correctamente con el lavado normal. El build-up folicular tiene varias consecuencias. Primero, reduce el flujo de sebo natural desde el folículo hacia el exterior, lo que altera el equilibrio de la piel del cuero cabelludo. Segundo, crea un ambiente anaeróbico localizado que favorece el crecimiento excesivo de hongos como el malacesia, que está directamente relacionado con la caspa y la dermatitis seborreica. Tercero, la inflamación localizada alrededor del folículo obstruido puede interferir con el ciclo de crecimiento normal, resultando en cabello más débil, más delgado y con mayor tendencia a caer prematuramente. Gabriela, 29 años, llegó a consulta porque llevaba casi 4 meses con un cuero cabelludo constantemente irritado, con picazón, pequeñas costras en la línea del cabello y una caída de cabello notablemente mayor a la normal. Cuando revisé su rutina de cuidado, el patrón fue inmediatamente claro. Usaba acondicionador todos los días aplicado desde la raíz, lo dejaba actuar 5 minutos y lo enjuagaba rápido sin asegurarse de que no quedaran residuos. Además, cada 2 semanas usaba una mascarilla capilar intensiva también aplicada en el cuero cabelludo. El diagnóstico fue dermatitis seborreica secundaria a build-up folicular por acumulación de productos. Con un cambio en la técnica de aplicación y la adición de un champú clarificante una vez por semana para eliminar los residuos acumulados, Gabriela mejoró notablemente en menos de 6 semanas sin necesidad de ningún tratamiento médico adicional. La solución es simple pero requiere disciplina para cambiar un hábito arraigado. El acondicionador debe aplicarse exclusivamente desde la mitad del cabello hasta las puntas, nunca en el cuero cabelludo. Si tienes el cabello corto y las distancias son pequeñas, mantén al menos 3 o 4 centímetros de distancia entre el cuero cabelludo y el punto donde comienzas a aplicar el producto. Deja actuar el tiempo que indica el fabricante y enjuaga siempre con abundante agua hasta que la sensación resbaladiza desaparezca por completo.
Esa sensación resbaladiza al tacto es la señal inequívoca de que todavía quedan residuos que necesitan eliminarse. Y si quieres hacer un reseteo profundo de tu cuero cabelludo, usar un champú clarificante una vez por semana durante el primer mes puede hacer una diferencia muy visible en la salud de tu piel capilar. Ahora bien, los 4 errores anteriores ya son serios por sí solos, pero el quinto, el último, es el que mayor impacto tiene a largo plazo. Es el que más casos de caída prematura genera en personas jóvenes y activas, y es también el más difícil de corregir porque sus consecuencias son las más permanentes de los 5. Quédate, porque lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que tratas tu cabello. El quinto error, y el más devastador de todos, es el uso de calor directo sobre el cabello mojado. Y me refiero a esta combinación en particular: salir con el cabello mojado, usar la secadora a temperatura máxima directamente sobre el cuero cabelludo y aplicar herramientas de calor como planchas o rizadores cuando el cabello todavía no está completamente seco. Cada uno de estos escenarios tiene un mecanismo de daño diferente y quiero que entiendas exactamente qué pasa en cada caso, porque son distintos entre sí. Comencemos con salir con el cabello mojado, que es algo que millones de personas hacen todos los días sin darle importancia. Cuando el cabello está mojado y lo expones al viento o a temperaturas ambientes bajas, ocurre algo que no puedes ver a simple vista, pero que existe de manera real. La evaporación rápida del agua que está dentro de la fibra capilar genera pequeñas micro roturas en la estructura interna del cabello. Esas micro roturas no son visibles con el ojo desnudo, pero se acumulan hasta que el cabello pierde su elasticidad y comienza a quebrarse con facilidad. Y en climas fríos, la situación es peor. La combinación de humedad y frío puede producir lo que se conoce como cristalización interna, donde el agua dentro de la fibra se solidifica de manera irregular y literalmente hace que el cabello se vuelva quebradizo desde adentro hacia afuera. Pero el daño más profundo al salir con el cabello mojado no es a la fibra, sino al folículo. El cuero cabelludo húmedo, expuesto a cambios bruscos de temperatura, activa una respuesta inflamatoria local en los tejidos superficiales. Esa inflamación, aunque leve en cada episodio individual, se convierte en crónica cuando el hábito se repite 5 o 6 veces por semana, y la inflamación crónica alrededor del folículo afecta directamente a las células madre, que son responsables de su regeneración. Cuando esas células madre se dañan de manera repetida, el folículo pierde progresivamente su capacidad de producir cabello nuevo con la misma calidad, y eso no se recupera. Ahora vamos a hablar de la secadora. Este es probablemente el error más frecuente de los 5, porque la secadora es un objeto cotidiano que casi todo el mundo usa y del que muy pocas personas conocen sus riesgos reales cuando se usa de manera incorrecta. Una secadora doméstica estándar puede generar temperaturas de entre 80 y 110 grados centígrados en el flujo de aire que sale de la boquilla. Cuando acercas esa boquilla directamente al cuero cabelludo para secar más rápido, estás exponiendo tus folículos a una temperatura que es más del doble de su temperatura de confort, que recordemos es 36 grados centígrados. El daño que produce la secadora a temperatura máxima sobre el cuero cabelludo es doble. Por un lado, el calor intenso deshidrata la piel del cuero cabelludo de manera agresiva, altera el equilibrio del microbioma y estimula una respuesta inflamatoria similar a la que ya describimos. Por otro lado, el calor repetido sobre los folículos de manera directa puede afectar la vascularización local, es decir, la red de vasos sanguíneos que abastece a cada folículo. Con el tiempo, ese daño vascular reduce el aporte de nutrientes al folículo, lo que se traduce en cabello más fino, menos denso y con un ciclo de crecimiento más corto. Lo que más me preocupa de este error es que sus consecuencias aparecen tarde, muy tarde. El uso diario de secadora a temperatura alta sobre el cuero cabelludo se manifiesta años después, cuando el folículo ya está miniaturizado de forma significativa. Para ese entonces, la persona lleva años creyendo que usa la secadora de manera normal, sin sospechar que ese hábito cotidiano ha estado dañando sus folículos de manera silenciosa todo ese tiempo. Rodrigo tenía 38 años cuando llegó a mi consulta. Era un hombre activo, con una vida ordenada, que no fumaba, hacía ejercicio y cuidaba su alimentación. Pero tenía una pérdida de densidad muy marcada y específicamente ubicada en la zona superior de la cabeza, justo donde la secadora impacta de manera más directa cuando se sostiene de arriba hacia abajo durante el secado. Su cuero cabelludo en esa zona presentaba signos de daño por calor crónico con compromiso vascular folicular. La conversación que tuvimos fue difícil porque parte del daño ya era irreversible,
Pudimos trabajar con lo que quedaba, aplicar tratamientos para estimular los folículos que todavía tenían actividad residual, pero la densidad que perdió en esa zona no volvió completamente. Y todo había comenzado con un hábito que para él era absolutamente rutinario. Y por último, hablemos de las planchas y los rizadores sobre el cabello húmedo. Cuando aplicas calor directo de una plancha sobre cabello que todavía tiene humedad residual, aunque sea poca, el agua atrapada dentro de la fibra capilar alcanza su punto de ebullición en décimas de segundo. Ese vapor generado internamente no tiene salida, entonces crea burbujas microscópicas dentro de la estructura del cabello. Esas burbujas rompen la fibra desde adentro hacia afuera. El resultado es un cabello que se ve y se siente quemado, que pierde toda su elasticidad natural, que se quiebra con facilidad y que eventualmente ya no puede crecer más allá de cierta longitud porque se rompe antes de llegar a ella. No es falta de vitaminas, no es falta de proteínas, es daño estructural producido por vapor atrapado. ¿Qué debes hacer entonces? Te doy el protocolo correcto paso a paso. Primero, nunca salgas con el cabello completamente mojado. Al menos sécalo parcialmente con la toalla usando el método de presión que ya te expliqué antes. Segundo, cuando uses secadora, manténla a una distancia mínima de 15 centímetros del cuero cabelludo en todo momento. Usa el ajuste de temperatura media o baja, no el máximo. El cabello tarda unos minutos más en secarse, pero tus folículos te lo van a agradecer durante años. Tercero, si usas plancha o rizador, espera siempre a que el cabello esté 100% seco antes de aplicarlos. Usa siempre un protector térmico en spray o en crema antes de cualquier herramienta de calor y limita el uso de esas herramientas a no más de 2 o 3 veces por semana como máximo. Hay algo más que necesito decirte sobre este quinto error antes de seguir. Muchas personas cometen todos estos daños por calor de manera constante y al mismo tiempo toman suplementos de biotina, vitaminas del complejo B, colágeno hidrolizado y todo lo que ven recomendado en redes sociales o en farmacias y no ven resultados. ¿Por qué? Porque los suplementos pueden nutrir al folículo desde adentro, y eso está bien, pero si tú sigues dañándolo desde afuera con calor excesivo, la ecuación nunca va a cuadrar. Es como intentar llenar un vaso que tiene un hoyo en el fondo. El folículo necesita primero que dejes de atacarlo. Después, la nutrición adicional puede marcar la diferencia. Primero, elimina el daño. Después, optimiza el cuidado. Bien, hemos recorrido los 5 errores que están acelerando la caída de tu cabello en silencio. Vamos al resumen rápido. Error número 1. Agua demasiado caliente. Error número 2. Fricción agresiva al lavar y al secar. Error número 3. Lavado diario que destruye la protección natural del cuero cabelludo. Error número 4. Acondicionador aplicado en el cuero cabelludo. Error número 5. Calor directo sobre el cabello mojado. 5 errores, todos corregibles, todos sin costo, todos bajo tu control a partir de hoy. Lo que une a estos errores es algo que repito siempre en consulta. El daño capilar no duele, no avisa, no manda una señal de alarma inmediata, se acumula en silencio durante meses o años hasta que un día te miras al espejo y notas que tu cabello ya no es el mismo. Para ese momento, parte del daño ya está hecho. Por eso la prevención vale más que cualquier tratamiento. No hay champú, no hay suplemento, no hay procedimiento médico que compita con no haber dañado el folículo en primer lugar. Pero si ya estás notando caída o pérdida de densidad, esto no significa que sea tarde, significa que necesitas actuar ahora. Corrige primero estos hábitos, dale tiempo a tu cuero cabelludo de estabilizarse, y si después de 3 meses de cambios consistentes no ves mejoría, ese es el momento de buscar una evaluación médica personalizada para descartar otras causas que puedan estar contribuyendo. Ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Cuál de estos 5 errores reconoces en tu rutina? ¿El agua caliente, la fricción, el lavado diario, el acondicionador mal aplicado o el calor? Cuéntamelo en los comentarios. Eso me ayuda a entender qué temas necesito seguir profundizando para ti y para todos los que nos leen. Y si este video te abrió los ojos y crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo ahora. Especialmente con alguien joven que todavía está a tiempo de prevenir el daño antes de que se vuelva permanente. A veces la información que llega en el momento correcto puede cambiar un resultado que parecía inevitable. Si quieres seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud con información médica real, sin mitos ni productos milagrosos, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traigo temas como este, cosas que tu cuerpo necesita que sepas y que pocas veces se explican con este nivel de profundidad y claridad. Yo seguiré aquí dándote la información que mereces tener. Nos vemos en el próximo video.